Olam 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. En este momento estamos contentos, felices nuevamente de poder estar aquí, a través de este medio poderles llevar el mensaje de salvación a cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos. Es hermoso saber que el Dios de los cielos, pues Él está al control de todo, y si estamos acá es porque a Él le ha permitido así, nos ha permitido estar aquí, y a Él le ha placido de que nosotros podamos estar este momento a través de Olam 7 Honduras, poderles llevar el mensaje a ustedes. Queridos, cada día nos damos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Y hemos iniciado una serie, un estudio, ¿verdad? Acerca del gran conflicto y el plan de redención, que tiene que ver incluso a la vez con lo que es el santuario. Así es de que vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento, realmente esperando que sea nuestro Dios quien hable al corazón de ustedes a través de su palabra, pero no solamente al corazón de ustedes, sino también a mi corazón personalmente. Querido, cada mensaje que es predicado debe ser no solamente para los oyentes, sino también para el mismo predicador. De nada nos serviría predicarle al mundo, predicarle a las personas, si no nos predicáramos a nosotros mismos. Así es que en este momento vamos a orar, luego cantaremos un canto muy hermoso e iniciaremos con el mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre que habitas en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre en esta hora. Es para nosotros un gozo, Señor, acercarnos al trono de su gracia a través de esta humilde oración. Sabemos, Señor, que tu oído siempre está atento para escuchar nuestra oración. Por lo tanto, queremos suplicar, oh Dios eterno, por aquellas personas que están detrás de la pantalla, que el Espíritu Santo pueda impresionar sus vidas, pueda tocar sus corazones, puedan conocer la verdad. Y también, Señor, tú puedas transformar sus vidas, que antes que sea demasiado tarde, ellos puedan acercarse a usted. Padre, gracias por su amor y su bondad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a escuchar un hermoso himno. Dice, de Dios vagaba lejos yo. Cantemos este canto, es un canto que realmente en lo personal me encanta porque trae un mensaje a nuestro corazón. De Dios vagaba lejos yo.
Bien, amigos y hermanos, hemos visto ese hermoso canto, el cual sabemos que realmente Dios pide que nosotros podamos cambiar nuestra vida, ¿verdad? Nuestra forma de ser. Vamos en este momento a estudiar la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos hablado acerca del gran conflicto y el plan de redención. Y pusimos ahí lo que es la parte 2, porque es una serie que vamos a estar presentando. Esperamos hacerlo de la manera más sencilla, de la manera que sea entendible. Y queridos, realmente a mí siempre me llama la atención la vida de Jesús, principalmente cómo Jesús presentaba el mensaje. Jesús era sencillo para presentar la verdad, siempre utilizaba la naturaleza y así presentaba el mensaje y tenía impacto en el corazón de las personas. Así es que hay muchas cosas minuciosamente que estudiar acerca del gran conflicto y el plan de redención, pero vamos a estudiar algunas cosas básicas que son importantes. La palabra de nuestro Dios. Y ustedes recordarán que en el gran conflicto y el plan de redención nos damos cuenta que hay una guerra. Esa guerra, según la palabra de Dios, dio inicio en el cielo, cuando el enemigo quiso ser igual que Dios en el cielo. Pero la Biblia dice que no se halló más lugar para él en el cielo, así es que fue lanzado del cielo a la tierra. Ahora, en la parte 1 nosotros explicábamos acerca de cómo sucedió esa guerra en el cielo. Ahora, mis amigos, una vez que Satanás descendió, fue echado del cielo a la tierra, bíblicamente, él engañó a la primera pareja. Ahora, nosotros nos damos cuenta que allí en el Edén, donde todo era perfecto, donde todo era hermoso, ustedes saben, queridos, que Dios creó al ser humano y lo creó únicamente con un propósito, y era, según lo que dice el libro de Isaías 43 y el versículo 7, miren cuál era el propósito de Dios al crear al ser humano. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. En esa cita es interesante notar donde dice: a todos los que llevan mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora noten bien, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que el propósito de Dios con Adán y Eva era que Adán y Eva pudieran vindicar el carácter de Dios. Ustedes saben que también miramos en la parte 1 del gran conflicto y el plan de redención la historia de Job. Así es que nosotros nos damos cuenta que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Y quien estaba allí en medio de ese gran conflicto era Job. Y una de las cosas interesantes que nosotros miramos en esa historia, en esa experiencia bíblica, es que no era el carácter de Dios el que estaba siendo realmente juzgado ahí, el que estaba en juego, sino era el carácter de Dios. Satanás le dijo a Dios, dice, ¿teme Job a Dios de balde? Entonces nosotros nos damos cuenta que fue así como Satanás decidió pues quitarle todo lo que tenía Job, pero aún así dice la Biblia, Job no renegó contra Dios, sino que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Así que el carácter de Dios a través de la vida de este hombre fue vindicado. Mis amigos, de la misma manera,
por esa razón Adán y Eva también fueron creados. Pero todos nosotros conocemos la triste historia. Adán y Eva terminaron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando Adán fue engañado, Eva fue engañado, Satanás los engañó con un propósito. Número uno, él pensaba, dice, bueno, si los perdona, entonces sin duda alguna yo tendré la oportunidad de regresar al cielo. Y la otra era que también Satanás logró que Dios se encontrara, por así decirlo, entre la espada y la pared. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque una de las acusaciones del enemigo era, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es posible que va a crear a alguien solamente para luego quitarle la vida? Y si Dios es un Dios de justicia, como Él dice que lo es, entonces Él no puede permitir el pecado. Por lo tanto, entonces, si Adán y Eva pecan, Dios tiene que destruirlos. Y si no los destruye y los perdona, entonces tendrá que perdonarme a mí. Querido, ¿se dan cuenta cómo el enemigo planeó todo para poder engañar a la primera pareja y poder él poner en conflicto, por así decirlo, a nuestro Dios? Pero queridos amigos, la Biblia dice que Dios dio una solución. La solución que Dios dio en el momento cuando Adán y Eva pecaron, vemos 3 puntos en el libro de Génesis, y yo quiero recalcar esos 3 puntos para que nosotros podamos mirar el inmenso amor de Dios. Ahora mira una cosa, en un tema anterior nosotros presentábamos que hay cosas que Dios decide que nosotros no decidimos, pero hay cosas en la vida que tú decides que Dios no decide. Por ejemplo, Adán y Eva no decidieron venir a la existencia, Dios decidió crearlos y los creó a imagen y semejanza de Él. Eso no lo decidió Adán, no lo decidió Eva. De igual manera, tú ahora existes, yo también, y no lo decidimos nosotros. Dios decidió que nosotros naciéramos, Dios decidió que nosotros viniésemos a la existencia. Pero querido, aunque Dios decidió, cuando Dios decidió crear al hombre, decidió crearlo para que viviera eternamente, felizmente para siempre. Pero recuerda una cosa, Adán y Eva tenían que decidir también si vivían o morían. Dios puso una ley en el Edén y dijo, pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que ustedes coman, ustedes van a morir. Por lo tanto, queridos, ahí nos damos cuenta entonces que Adán tenía que decidir y ellos tomaron una decisión, no la mejor decisión, la decisión equivocada. Pero me llama la atención, querido, que aún después que Adán y Eva pecaron, aún después que ellos han caído, hay alguna forma como el hombre pueda resolver el problema del pecado. Queridos, nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios que el hombre no puede resolver el problema del pecado. Y es allí donde van los 3 puntos que quiero recalcar. Miren ustedes, número 1, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, la palabra de Dios nos menciona, Génesis capítulo 3, y vamos a leer en el versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Primer punto, en el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora dice la Biblia en el versículo 10, miren lo que dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, interesante lo que dice el versículo 11 también, y vemos lo que dice el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahora, la Biblia aquí nos menciona, el primer punto es que Dios tomó la iniciativa. Es decir, Adán y Eva, una vez que ellos pecaron, ellos decidieron esconderse. Pero Dios tomó la iniciativa de buscarlos. Eso no lo decidió Adán, lo decidió Dios.
aun cuando el hombre había caído, Dios decide buscarlos. Ahora a mí me llama la atención al meditar en este momento, porque en el libro de Lucas 19:10 dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, querido, ¿quién decidió eso? En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, veamos qué dice la palabra de Dios, cómo se encontraba el estado del hombre. Veamos qué dice. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora noten bien, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, entonces nosotros nos damos cuenta que el hombre, una vez que pecó, el hombre está destituido, dice el libro de Romanos, de la gloria de Dios. Entonces, querido, la actitud de Adán cuando escucha el andar de Dios, él se esconde, pero Dios decide buscarlo. Y nosotros nos preguntamos, ¿ama Dios a la raza humana? Querido amigo, ¿cómo podemos decir que Dios no nos ama? Mira lo siguiente, Adán y Eva cuando se sintieron desnudos, incluso buscaron la forma cómo cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero nosotros nos damos cuenta que las hojas de higuera no eran lo suficiente para resolver el problema. Por lo tanto, la Biblia nos menciona y dice que aun cuando ellos estaban vestidos con las hojas de higuera, aún todavía ellos se sentían desnudos. Por lo tanto, Dios resolvió ese problema. ¿Cómo lo resolvió? En Génesis capítulo 3 y el versículo 21, veamos qué dice la Sagrada Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Veamos qué dice. Y Dios el Señor, dice, hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles. Noten bien, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, querido, nos damos cuenta que Dios resuelve el problema de Adán y Eva. Ahora, nota una cosa, dice que Dios los cubrió con túnicas de pieles y los vistió. Por lo tanto, querido, me llama la atención a mí, esas túnicas de pieles, de alguna manera, un animal inocente tuvo que morir. Por lo tanto, queridos, es allí donde Dios proveyó un cordero para que muriese por la vida de Adán. Allí Dios estaba mostrando que Dios es un Dios de amor, porque Adán merecía morir, pero Dios los perdona. Dios dice, yo voy a morir por ellos. Pero ahí también miramos un Dios de justicia. ¿Cómo miramos un Dios de justicia? Que el Dios de justicia es que si el hombre peca, tiene que morir. Ahora Adán y Eva no mueren, pero Dios decide morir por ellos. Jesús decide morir por ellos. Por lo tanto, ese cordero inocente que fue muerto en el Edén, ese cordero es un prototipo de la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros nos damos cuenta entonces el grande e inmenso amor de Dios. Ahora también encontramos el otro punto, que es Génesis capítulo 3 y el versículo 15, donde Dios da la maravillosa esperanza de un libertador. Y podemos leer Génesis capítulo 3, el versículo 15. Estas tres cosas sucedieron antes de que Dios los sacara del Edén. Entonces podemos mirar lo que dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiero decirles que cuando nosotros leemos este versículo, dice, esta te herirá en la cabeza, es decir, en otras versiones, creo que esta parte está de último, lo cual significa, tú le herirás en el calcañar y esta te herirá en la cabeza. Este versículo, cuando está hablando de una profecía y está hablando de un libertador que Dios había de enviar. Número uno, cuando dice, pondré enemistad entre ti, está hablando con la serpiente y la mujer. La mujer es, literalmente es Eva, pero simbólicamente la mujer es
en este caso es la iglesia. Ahora, dice, entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente suya. Ahora, allí nos damos cuenta que la simiente de la mujer era en realidad Cristo Jesús. Ahora, significa que de la iglesia iba a nacer un descendiente, una simiente, que es Cristo, y quien el enemigo le iba a morder el talón, pero Cristo le aplastaría la cabeza. Por lo tanto, ese texto está hablando acerca de que Satanás mordió el talón a Cristo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, bíblicamente le puso el primer aplastón a Satanás en la cabeza. Ahora, de un sentido simbólico. Nosotros sabemos que después de los 1000 años, Él será destruido por completo. Ahora, mis amigos, mis hermanos que nos están escuchando, al meditar entonces en este mensaje nos damos cuenta que después de que Adán y Eva cayeron, Dios decidió rescatarlos, Dios decidió buscarlos, Dios decidió morir por la raza humana y dar un plan de salvación para el ser humano. Ahora, querido, allí nosotros nos damos cuenta de un Dios de amor. Pero mira lo siguiente, ahora tú tienes que decidir, o vives o mueres. Tú decides, querido. En el libro de Amós hay una cita bien interesante que me llama bastante la atención y quisiera compartirlo con ustedes. El libro de Amós, el capítulo, vamos a ver, creo que es el capítulo 4, vamos a ver, capítulo 5, Amós capítulo 5 y el versículo 6, la palabra de Dios es tan hermosa en este texto. Está también el versículo 4, miren lo que dice el 4. Así dice el Señor a la casa de Israel. Dice, buscadme y viviréis. Ahora, noten qué interesante, aquí está la clave, buscadme y viviréis. Versículo 6 dice lo siguiente en el versículo 6. Buscad a Jehová, y luego dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Por lo tanto, queridos, hay un detalle interesante en esta cita y es buscadme y viviré. Tú decides ahora. Jesús decidió morir en la cruz para darte a ti y a mí vida eterna. Por lo tanto, podemos darnos cuenta entonces que en el libro de Génesis nosotros encontramos aún la gracia de nuestro Dios. Queridos, la gracia existe según Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado, pero donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Queridos, es interesante darnos cuenta que donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. El amor de Dios es un amor incomparable. Y yo en lo personal siempre digo, Señor, cada mañana, gracias, Padre, por tener tanta paciencia con nosotros. Sinceramente, querido, Dios es demasiado paciente con nosotros los seres humanos. Pero, querido, recuerda una cosa, su venida está pronta. Significa que pronto el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad se va a terminar para la raza humana. Así que vamos a proseguir con el estudio y quiero ahora que analicen algo entonces. Miren, desde el día en que Adán y Eva pecaron entonces, desde ese día quedó como establecido de que el hombre tenía que llevar un cordero para presentarlo por sus pecados. Ustedes lo ven en Génesis 3:21. Y luego lo miramos en los dos hijos de Adán, Caín y Abel. Y la Biblia nos menciona acerca de esta experiencia en Génesis capítulo 4, versículo 1. Nada más es para mostrar que quedó como establecido llevar un cordero. Así que analicemos bien. Dice el versículo Génesis 4:1, dice así: Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo, dice, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón.
Versículo 3. Andando el tiempo, dice en el versículo 3, miren lo que dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero veamos el versículo 4. Dice el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Me llama la atención este pasaje porque, bueno, algunas personas han creído que Caín llevó lo más feo, lo más triste, y Abel llevó lo más gordo, lo más mejor. Alguna gente cree que por esa es la razón que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero querido, no es cierto. Mira, la Biblia dice que Caín llevó del fruto de la tierra, mientras que Abel llevó un cordero. Por lo tanto, entonces, el problema consiste en realidad en lo que ellos presentan. Abel lleva un cordero, pero Caín lleva legumbres, lleva de lo que él cosecha de la tierra. Ahora, amigos míos, ¿qué es lo que Dios había pedido para que el hombre fuera redimido? La Biblia dice en el libro de Levíticos, hay una cita bien interesante en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Me llama la atención esta cita porque es importante leerla. Vean ustedes lo que dice Levíticos 17, 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. En otra versión dice, prácticamente para resumir, lo que da a entender es que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación, es decir, he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esto servía para, simbólicamente, el pecado era quitado. El hombre ponía las manos encima del cordero y entonces sus pecados eran transmitidos al cordero. Y de esa manera el hombre era perdonado, pero sangre tenía que ser derramada. Ahora recuerda una cosa, aunque Caín llevara algo rojo, no era sangre. Aunque llevara tomates o aunque llevara una sandía, querido, tenía que llevar un cordero, porque el cordero era un símbolo de Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, 1.29. 1.29 dice que Juan el Bautista, cuando miró venir a Cristo, en San Juan 1.29 dice, he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Eso fue lo que mencionó Juan el Bautista. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel obedeció en llevar un cordero. Ahora mira lo siguiente. De ahí en adelante, queridos amigos y hermanos, quedó como establecida prácticamente esa ley. Los patriarcas, los profetas, por ejemplo, Noé, Abraham, y en toda la historia, Isaac, dice la Biblia que donde quiera que Abraham andaba, donde quiera que Isaac andaba, la palabra de Dios dice que ellos levantaban un altar a Jehová. Y cuando las personas pasaban por allí, ellos se daban cuenta que allí era un lugar donde se había consagrado a Dios. Por lo tanto, donde quiera que andaban estos hombres, siempre presentaban a Dios un altar, o lo que se llama también un holocausto. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta entonces que estos hombres, veamos por ejemplo Noé. Miren ustedes lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20, vamos a leer lo que dice esa cita. Y edificó Noé, dice, un altar al Señor, tomó de todo animal limpio,
noten, y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Así que ven ustedes entonces que los hombres de Dios siempre levantaban un altar a Jehová. Ahora, la Biblia después nos menciona acerca de Abraham. Y vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice la Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que vemos entonces a este hombre, Abraham, y también más adelante nosotros miramos a Isaac haciendo la misma obra que su padre hacía. Por lo tanto, nosotros entonces nos damos cuenta que en toda la historia estos hombres hacían esta obra. Pero quiero que analicen algo. Llega el momento en que Isaac es el padre de Jacob. Jacob llega a ser el padre de 12 hijos y resulta que uno de los hijos es vendido a los egipcios, y luego nosotros nos damos cuenta la historia cuando José llegó a ser el segundo después de Faraón y mandó a traer a su padre juntamente con sus hermanos y toda su familia, y vivieron en la tierra de Gosén. Ahora, bíblicamente, viviendo en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel, que ahora se llamaba Israel, comenzó a crecer enormemente. Pero José murió y murió Faraón. Y el siguiente faraón que vino sobre Egipto dice que no reconoció las obras que José había hecho. Por lo tanto, miraban que el pueblo de Israel crecía en número y por lo tanto decidieron poner bajo servidumbre al pueblo de Israel. Ahora había una profecía que Dios le había dado a Abraham, y era: después de 400 años el pueblo ha de salir de la esclavitud de Egipto. Ahora, nota una cosa, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces, la palabra de Dios nos menciona claramente que el pueblo, el día exacto en que ellos salieron de Egipto, un día antes, ellos mataron un cordero y tenían que comerlo por familia, lo cual nuevamente Dios vuelve a establecer. Recuerden que durante 400 años al pueblo se le había olvidado realizar, digamos, esa obra, estaban en esclavitud. Pero ahora que el pueblo está siendo liberado, el pueblo ahora tiene que matar un cordero y con su sangre a la vez pintar los dinteles de la puerta. Ahora, amigos míos, ¿qué es lo que queremos dar a entender? Recuerden que vamos a tocar ahora un punto bien importante. Cuando el pueblo de Israel al final Dios los saca de Egipto, llega un momento en el cual nos ponemos a pensar, como Dios es un Dios de orden, querido, ¿te has puesto a pensar qué hubiese pasado cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Eran 600,000 hombres. Y si estos 600,000 hombres hubieran andado buscando un cordero, cada persona, cada familia, y levantando un altar, no hubiera sido un orden, hubiera sido completamente un desorden. Por esa razón, cuando Dios los saca de Egipto, Dios nuevamente les dice lo siguiente a ellos. En el libro de Éxodo capítulo 25 y el versículo 8, Dios tiene un plan ahora para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había crecido en número y miren el plan que Dios tiene ahora. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 25 versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Noten una cosa, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando nosotros entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios ahora quiere: háganme un santuario y habitaré en medio de ellos.
Querido, el primer mensaje que obtenemos de este versículo es el siguiente. Dios quiere hacer de tu vida un santuario. Dios quiere hacer de tu vida un lugar donde Él pueda ser bienvenido. Tú estás dispuesto a abrirle la puerta del corazón a Él. Tú estás dispuesto a abrirle la puerta del corazón a Jesús para que Él pueda morar en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Querido, hoy Dios quiere hacer de tu hogar, de tu familia, quiere hacer un santuario donde Él pueda morar, donde Él pueda vivir. Querido, ya no hay tiempo de seguir rechazando a Jesús. El tiempo se va a acabar, el tiempo, la oportunidad se va a terminar. Y el Señor quiere hacer de tu vida, quiere hacer de tu hogar, de tu familia, un santuario donde Él pueda morar. La palabra de Dios es muy clara. Hay una cita en el libro de 2 de Corintios del sueño que Dios quiere tener en la vida de cada ser humano. Miren ustedes lo que dice 2 de Corintios capítulo 6. La Biblia nos menciona en el versículo 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios en esta cita. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso. Este texto es un texto maravilloso en el cual Dios quiere hacernos reflexionar. Y noten bien, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quieres tú que Dios sea tu Dios? ¿Quieres tú ser parte del pueblo de Dios, amigo mío? Abre la puerta del corazón. No solamente tú como padre de familia, no solamente tú como madre de familia. Atrae a tus hijos, atrae a tus hijas, tráelas y pon tu vida en las manos de Dios y permite que Dios encuentre un lugar donde Él se pueda hospedar en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Si hay cosas que le quitan el primer lugar a Dios, querido amigo, rechácelas en el nombre del Señor. Quiero decirte una cosa, mira, el enemigo a veces nos presenta cosas atractivas, nos presenta cosas que aparentemente son bonitas, pero después de todo, al final, querido, esas cosas traen consecuencias graves a la vida de cada uno de nosotros. Mira, por ejemplo, tú a veces puedes decir, bueno, estoy cansado, voy a relajar, me voy a sentar en el sofá, voy a ver televisión. Te pones a ver una película juntamente con tu familia, una película de miedo, de terror, una película de asesinato, una película acerca del sexo. Querido amigo, ponte a pensar. Al final todas esas cosas destruyen la mente humana. Y querido, cuando nosotros le damos cabida al pecado, cuando nosotros le damos cabida al enemigo y no a Jesús, querido, quien está tomando el control de tu vida es el enemigo. Y Él no te quiere para nada bueno en realidad. Siempre quiere destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu matrimonio. Por lo tanto, entonces, nosotros encontramos en el libro de Éxodo que el plan de Dios con el pueblo de Israel es: háganme un santuario y habitaré en medio de ellos, habitaré en medio de ustedes. Ahora, hay una imagen la cual yo quiero presentar para que ustedes tengan una idea, una imagen que nos muestra el diseño de las columnas y de cómo era realmente el santuario. Miren ustedes esa imagen que quiero que ustedes puedan mirar allí. Allí ustedes ven la imagen de lo que era realmente el santuario. Así es que ese santuario fue bíblicamente el santuario terrenal. Por lo tanto, Dios dice: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, en ese santuario que ustedes están viendo ahí en la pantalla, allí se manifestaba la gloria de Jehová. Y así es que en ese santuario nosotros miramos revelado el gran conflicto y miramos revelado el plan de salvación.
Así que en ese enfoque, en esa dirección, vamos a seguir dando una serie de este estudio para que ustedes vean el gran conflicto y el plan de redención, cómo Dios quiere salvar a la raza humana en este tiempo final. Así que teniendo eso en mente, esa pantalla allí, que queda grabado en la mente de ustedes, en el corazón de ustedes, luego después vamos a explicar algunos detalles de ese tabernáculo. Pero ahora quiero que analicemos algo. Dios dice en Éxodo capítulo 25 y en el versículo 8, recuerden, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer: me harán un santuario y habitaré entre ellos. Ese era exactamente el santuario, pero en el versículo 9 dice lo siguiente: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Ahora vamos a presentar algunos textos bíblicos que nos explican la razón por la cual tenía que ser tan exacto como Dios se lo había mostrado a Moisés. Nota bien: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, vamos a ver por qué razón este santuario tenía que ser exactamente como Dios se lo había mostrado a Moisés. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a presentar este texto también para que ustedes lo lean juntamente conmigo. El libro de Hebreos capítulo 8, vamos a leer el capítulo 8 y vamos a leer en el versículo 5. Miren ustedes que nuevamente vuelve a presentar el mismo texto casi similar de Éxodo 25:9. Dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ven qué interesante. ¿Por qué razón tenía que ser exactamente como Dios se lo había mostrado a Moisés? Dice: las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Ahora, ¿por qué tenía que ser, el modelo tenía que ser idéntico? Querido amigo, la razón es porque el santuario terrenal nos muestra que en el cielo hay un santuario celestial. Ahora, quiero que lean conmigo Hebreos capítulo 8, versículo 1, versículo 2. La Biblia nos describe en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, dice, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el versículo 2 nos menciona y dice lo siguiente, el versículo 2: ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así es, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta entonces que el santuario terrenal es un prototipo del santuario celestial. Es una copia del santuario celestial. Dice la Biblia que Cristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, entonces, en el cielo hay un santuario. Por eso el santuario terrenal tenía que ser idéntico. Vean ustedes lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Nuevamente nos aclara: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de esta creación. Ahora, nosotros entonces nos damos cuenta que el santuario celestial es mucho más perfecto, es mucho más
grande. Por lo tanto, la Biblia dice que el santuario terrenal era un santuario en miniatura. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice lo siguiente: y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, dice, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, mis amigos, noten bien, habiendo obtenido, dice, eterna redención. Ahora, quiero que nosotros podamos mirar ahora Hebreos capítulo 9 y el versículo 24. Dice lo siguiente, Hebreos 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo ahora está intercediendo por la raza humana. Cristo ahora está intercediendo por cada ser humano. Por lo tanto dice que porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Querido, quiero que sigamos descubriendo estas verdades acerca del santuario. Y por lo tanto concluimos diciendo que hay un santuario entonces en el cielo donde Cristo está ahora. Pero querido, vamos a ver en el siguiente mensaje, en el siguiente estudio, nos vamos a dar cuenta de lo que se hacía en este santuario y cómo está dividido el santuario. Por lo tanto, a través del santuario, la Biblia nos habla acerca de todo lo que es el plan de redención. Nos habla del gran conflicto y nos habla acerca del plan de redención. Querido amigo, Jesús viene pronto. Y una de las cosas es que antes de que Jesús venga, necesitamos entender este mensaje realmente en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en gran manera. Y vamos a cantar un canto y luego volveremos para despedirnos con una oración final. Escucharemos. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los que les dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy.
plan de nuestro Dios, queridos amigos y hermanos, es que podamos ir al cielo con Él. Así que hermoso ese canto, comprado con sangre por Cristo yo soy. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios su bendición. Querido Padre, oh eterno, santo, santo es tu nombre. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Tú eres nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestra roca eterna. Y Padre, sabemos que hoy estás en el santuario celestial intercediendo por nosotros, por toda la raza humana. Suplicamos, oh Eterno, el poder del Espíritu Santo pueda grabar este mensaje en el corazón de cada una de aquellas personas que nos han escuchado detrás de esta pantalla. Cualquier problema, situación difícil que ellos estén pasando, Señor, diles que no están solos, que no están solas, que tu compañía está con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Que Dios les guarde. La paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.